Ginebra. La ciudad hacia la que todos miran cuando tienen problemas. Pues aquí está la sede de una de las mayores organizaciones de ayuda del mundo, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así conocemos a la Cruz Roja, médicos y enfermeras abnegados, un rayo de esperanza en una guerra horrenda. Pero para los que más ayuda necesitaron en ella, toda esperanza fue en vano. La Cruz Roja. Sí que pudieron haber ayudado. Podrían haberle revelado al mundo lo que de verdad estaba pasando. ¿Que por qué no hicieron nada? Deberían y podrían al menos haber organizado una campaña mundial. Podrían haber hecho más, aprovechando su nombre, aprovechando su fama internacional. ¿Por qué abandonó la Cruz Roja a las víctimas del Holocausto? ...1933... Los nazis acaban de asumir el poder en Alemania cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja se instala en la Villa Moynier, en el lago Le Mans. Aquí trabaja en una reforma de la Convención de Ginebra. Sobre todo las mujeres del comité, tras la experiencia de la Primera Guerra Mundial, quieren que la Convención también proteja a los civiles. Presentan su propuesta en la 15ª Conferencia de la Cruz Roja, celebrada en Tokio en 1934. Garantiza la misma protección internacional para los civiles detenidos que para los prisioneros de guerra, pero se aplaza su aprobación. Pocos de los presentes consideran que sea algo urgente. En Alemania, los judíos ya sufren una persecución abierta. Der Jude ist der Todfeind der Menschheit, not des Erbarmungen. Es wird Ihnen das Lachen überall vergehen. Dieses Problem wird radikal gelöst. Auch der letzte Jude wird Deutschland verlassen müssen. Tras la noche de los cristales rotos en la que mueren 400 judíos, cada vez acuden más personas desesperadas a la Cruz Roja de Ginebra. Un hombre llamado Max Braun escribe en diciembre de 1938. En los campos de concentración de Alemania, donde miles de judíos languidecen en la miseria por el solo motivo de ser judíos, las condiciones de vida son infrahumanas y carentes de la higiene más elemental. La Cruz Roja Internacional no debería seguir callada. Pero el comité sigue en silencio. Su presidente, Max Huber, minimiza el asunto. En tono comprensivo escribe a la Cruz Roja alemana: somos conscientes de las exageraciones sobre este asunto. Huber sabe que la Cruz Roja alemana está bajo control nazi desde 1933. Unter der Schirmherrschaft des Führers ist das Deutsche Rote Kreuz im Dritten Reich neu geformt und soldatisch ausgerichtet worden. Los miembros judíos de la Cruz Roja alemana ya han sido expulsados. Aquí a nadie le interesa la suerte de los prisioneros de los campos de concentración. En su lugar, la Cruz Roja alemana se prepara para su papel en la guerra. Max Huber calla respecto al horror nazi. Y no solo es el presidente de la Cruz Roja Internacional, también del Tribunal Internacional de La Haya. Pero como presidente administrativo de dos compañías suizas importantes, Huber también hace negocios con la industria armamentista alemana. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Karl Jakob Burckhardt, también siente gran afinidad hacia Alemania. Hasta el estallido de la guerra en 1939, es el alto comisario de la Liga de Naciones en Danzig.
Sus primeras reservas sobre el nacionalsocialismo alemán pronto quedan olvidadas. Lo cual queda claro en 1933, cuando el gobierno suizo se niega a recibir a Goebbels oficialmente en la reunión de la Liga de Naciones. Burckhardt intercede. No tiene reparo en confraternizar con los nazis, ni ahora ni más adelante. Como suizo de habla alemana, Burckhardt se inclinó hacia los alemanes desde muy pronto. Era admirador de la cultura alemana, incluidos algunos aspectos del nacionalsocialismo, como son el antisemitismo, la oposición a la Unión Soviética, etc. Burckhardt sabe muy bien cómo tratan los nazis a sus adversarios. En 1935 ve al Premio Nobel de la Paz Karl von Ossietzky en el campo de concentración de Stavanger, una figura temblorosa, pálida y demacrada, con los sentidos embotados, un ojo hinchado y los dientes rotos. Así describe a Ossietzky en sus memorias tras la guerra. En mayo de 1936 el Führer invita a Burckhardt a ir de nuevo a Alemania. Burckhardt queda encantado. Gracias a la maravillosa hospitalidad y la excelente organización durante la semana que he viajado por Alemania, he podido conocer el enorme logro de sus redes viarias y del servicio de trabajo. Lo que más me impresionó fue el ambiente de colaboración entusiasta que vi en todas partes. Así rezaba su carta de agradecimiento a Hitler y acaba expresándole al Führer su más rendida admiración y devoción. En su informe para el comité, admite de pasada que la situación de los presos en los campos no ha cambiado. De la situación de los judíos no dice nada, aunque está bien al tanto de su persecución. Lo que pasó fue que, en Europa, durante los años 30 y 40, era corriente asociar a los judíos con los comunistas y los bolcheviques, así que eran mal vistos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, porque este comité, por entonces, era una organización eminentemente anticomunista. Los nazis pronto empiezan a detener a tantos opositores, sobre todo judíos, que necesitan cada vez más campos de concentración, como el de Buchenwald. Pero sigue sin haber protestas de Ginebra. Al contrario, Guillaume Fabre, miembro del comité, visita Dachau en agosto de 1938 y escribe: todo está limpio y en orden, y tiene incluso cierta elegancia. Solo en Dachau son asesinadas 30.000 personas hasta el final de la guerra. Desde el otoño de 1941 los trenes de deportación circulan por Europa y nadie puede afirmar que no sabe a dónde se dirigen. Die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Man muss sie vernichten, man muss sie ausrotten. Sie haben die Menschheit angelehrt. Sie werden zusammengetrieben und sie werden eines Tages nicht mehr sein. Sie werden vernichtet werden, wie man Ungeziefer vernichtet. Entre los exterminados está la familia Gutmann de Olmütz. Desde 1939 el padre está internado en Buchenwald y después muere en Dachau. A la hija, Trude, la detienen en Praga en 1942. Entonces fue cuando supe que mi padre había muerto en Dachau. La noticia me dejó sin ganas de vivir. De repente ya no me quedaba nadie. No tenía a nadie a quien le importase si yo vivía o moría. Pero su madre estaba viva. Trude se reunirá con ella en Theresienstadt, pero es un encuentro breve, porque a su madre la deportan a Auschwitz. Otra despedida. Esa despedida es algo que jamás olvidaré. No sabíamos si volveríamos a vernos. Fue una repetición de lo que había vivido antes y me resultó muy doloroso.
Estación de Grünewald en Berlín, lugar de partida sin retorno. Desde el otoño de 1941 parten casi a diario los trenes de deportación hacia el este, observados por los delegados del Comité de la Cruz Roja, que informan a Ginebra. Desde noviembre hay deportaciones sistemáticas de judíos. En cada transporte se evacúa a unas 3.000 personas. El próximo está fijado para el 27 de noviembre. En abril, según los delegados de Ginebra, ya no quedarán más judíos en Berlín. El Comité Internacional de la Cruz Roja, instalado en el Hotel Metropol desde el estallido de la guerra, no reacciona. Deben mantener la neutralidad y no tienen permiso para ayudar a los civiles. Una pobre excusa, porque los estatutos del comité permiten cualquier acto humanitario que se considere necesario. Pero el presidente, Max Huber, y el vicepresidente, Karl Jakob Burkhardt, ignoran ese detalle. En la calle Wallenstetter, en Berlín, donde está la delegación de la Cruz Roja desde 1940, reina el asombro ante la indiferencia de los directivos de Ginebra. Las instrucciones recibidas por la delegación de Berlín son claras. Su principal tarea es la de asegurarse de que los prisioneros de guerra reciben buen trato de los alemanes. Uno de los delegados es el joven doctor Maurice Rosell. No olviden que el Comité Internacional era responsable de 6 millones de prisioneros de guerra. Y su misión era comprobar que se respetaba la convención. Y sí que se respetaba. Porque quien no lo hiciese se arriesgaba a la venganza del adversario. Esa era la única autoridad que tenía el Comité de la Cruz Roja. Drüber vom Oberkommando der Wehrmacht meldet ganz gehorsams das Eintreffen der Delegation vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Ja, kann ich das Essen kosten? Bitte, sehr schön. Donnez-moi la quantité que reçoit chaque prisonnier. Merci. Merci. Une cuillère. Pardon. Merci. Will vielleicht einer der anderen Herren noch probieren? Merci beaucoup. Ça suffira si on est très bonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne, très très. ¿Pero de verdad no podían hacer más por los prisioneros de los campos de concentración? La Cruz Roja pidió sin cesar permiso para prestar ayuda en los campos de concentración. Pero los alemanes siempre decían que eso sería inmiscuirse en sus asuntos internos y que la convención no se aplicaba a los prisioneros civiles. Aunque la Cruz Roja vela con celo por los prisioneros de guerra, el comité no hace nada por los de los campos de concentración. Ginebra podría haber presionado a los alemanes al respecto. En la primavera de 1943, Goebbels escribe en su diario: «Dependemos tanto de la Cruz Roja, sobre todo en cuanto a los prisioneros de guerra, que sería imprudente arriesgarse a una pelea sin motivo». Hasta las últimas etapas de la guerra, el comité no interviene directamente para ayudar a las víctimas de los nazis. Eso era lo que nosotros habíamos estado esperando. No entendíamos qué estaba pasando en Ginebra. ¿Por qué la directiva no mostraba interés alguno? Hacen la vista gorda. Ni Burkhardt ni Huber quieren tener roces con los alemanes por culpa de los judíos y comunistas. Es falso que el comité no hiciese nada. Formuló peticiones, pero lo que sí faltó fue un verdadero compromiso de la directiva para ayudar a las víctimas de la persecución nazi. Una tarea importante del comité en esta etapa de la guerra es buscar a los desaparecidos, pero la búsqueda se limita casi totalmente a los arios. Millones de judíos han desaparecido sin rastro.
En abril de 1942, la Cruz Roja alemana comunica que no puede obtener información sobre los no-arios, así que no puede hacerse cargo de ninguna petición de búsqueda. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt die Wehrmacht kameradschaftlich nach den Bestimmungen der Genfer Konvention. Das große Heer der Helfer und Helferinnen hilft überall in liebevoller Fürsorge. Pero no a las indefensas víctimas del nazismo. Al contrario, el jefe de la Cruz Roja alemana incluso participa activamente en el asesinato de personas inocentes. El Dr. Gravitsch, oficial médico de las SS, es uno de los impulsores del programa nazi de eutanasia y de los denominados experimentos médicos con los prisioneros de los campos. En verano del 42, el Congreso Judío Mundial confirma sus peores temores en el Palacio Wilson. El director de la delegación de Ginebra, Gerhard Reigner, recibe información sobre el plan de la solución final. De inmediato transmite a Londres y Nueva York. Recibido un informe alarmante de que en el cuartel general del Führer se ha hablado de un plan según el que todos los judíos de los países ocupados o controlados por Alemania, de 3,5 millones a 4 millones, tras su deportación y concentración en el este, serán exterminados para resolver definitivamente el problema judío en Europa. Gerhard Reigner también recurre a la Cruz Roja y, para su sorpresa, descubre que Burkhardt ya conoce el plan. Nos dijo que tenía informes que lo confirmaban. Uno de un alto cargo diplomático del Ministerio de Exteriores y otro de un funcionario del Ministerio de Guerra alemán. Por tanto, lo sabía por dos fuentes. Estaba muy bien informado y dijo que se planeaba librar de judíos algunos territorios. Esa fue la expresión usada por el Ministerio de Exteriores alemán. Librar de judíos, es decir, aniquilarlos. Burkhardt no transmite su detallada información al comité, pero aún sin ella, y en concreto las mujeres, hace tiempo que reclaman una declaración pública contra el genocidio de los judíos. A la votación del 14 de octubre del 42, en Ginebra, decide acudir Philipp Etter, miembro del comité y ministro del gobierno suizo. Está decidido a impedir la declaración. Cree que criticar a los alemanes podría causar la ocupación de la neutral Suiza. Burkhardt está de acuerdo. La principal razón dada fue que no beneficiaba a Suiza. Pero lo que también influyó fue que algunos miembros no sentían gran simpatía por los judíos. Y de hecho, luego se ha demostrado que eran también antisemitas. Burkhardt y Etter se salen con la suya. La mayoría vota contra la declaración pública pese a que a las mujeres advierten. El silencio del comité sería negativo y tendría las peores consecuencias y pondría en peligro su propia supervivencia. ¿Pero de qué habría servido una declaración? Sobre todo haría que el mundo se enterase. Y eso era importante, porque cuando los aliados declararon en diciembre de 1942 que los judíos europeos estaban siendo exterminados, muchas personas dijeron: es propaganda para perjudicar a Alemania, ¿por qué vamos a creérnoslo? Pero de haberlo dicho el Comité de la Cruz Roja o el Vaticano, una institución neutral, seguramente mucha más gente se lo habría tomado en serio. Gerhard Reigner se queda atónito. Los aliados han formulado una queja y la Cruz Roja ni siquiera es capaz de hacer eso. En su diario escribe: hace meses que no piso la sede de la Cruz Roja.
después de darme con la cabeza contra un muro durante más de 2 años. En febrero de 1943, la mayoría de las comunidades judías europeas han sido exterminadas. En unos meses, los alemanes asesinan a 3 millones de judíos y ni siquiera lo hacen con mucho secreto. Wir haben in Europa, in dem uns zugänglichen Europa, die Judenfrage gelöst. Und zwar so gelöst, dass keine Juden mehr da sind. Cuanto más desesperada la situación de los judíos, más estricta es la política suiza respecto a los refugiados. A finales de septiembre del 42, los padres de Saul Friedländer intentan escapar a Suiza desde Nobel, en los Alpes franceses. Pero antes ocultan a su hijo de 10 años en un internado católico. El niño protesta, no quiere que lo dejen allí. Tuvieron que llamar al colegio para que me viniesen a buscar a la fuerza, porque yo no quería ir. Creo que intuía que aquello era el final. Los niños, ya sabe, captan el nerviosismo, el miedo. Fue la última vez que vi a mis padres. Lo que los padres no saben es que Suiza ha dejado de aceptar refugiados judíos, con excepción de las mujeres embarazadas y las familias con hijos pequeños. A los Friedländer los mandan de vuelta, los deportan a Auschwitz y allí son asesinados. El niño habría sido su salvación. Cuando se tomó la decisión, creo que fue en agosto de 1942, de cerrar totalmente las fronteras a los judíos, se hizo sabiendo lo que les esperaba a los rechazados, lo cual es muy importante. No pensaron, ya los acogerán en otra parte, no. Sabían lo del exterminio sistemático, y aparece mencionado en documentos suizos. El Comité Internacional de la Cruz Roja intenta al menos enviar paquetes de ayuda, no solo a los prisioneros de guerra, también a los de los campos de concentración. Es difícil porque los alemanes no dan información sobre los presos y deportados a los campos. El gobierno alemán nos dio permiso para enviar paquetes, siempre que tuviésemos los nombres de los destinatarios. Pero al principio no teníamos ningún nombre. No sabíamos quién estaba en los campos, de modo que hubo que investigar minuciosamente. Recuerdo la alegría cuando llegaron los primeros acuses de recibo de los campos de concentración. No solo estaban firmados por los destinatarios que habían sido identificados, otros prisioneros también habían añadido sus nombres. Y así pudimos reunir como 10 nombres más a los que el Comité Internacional de la Cruz Roja podía enviar paquetes. En Ginebra, el archivo de la Cruz Roja posee casi 100.000 de esos recibos, pero no son prueba de una exitosa operación de ayuda. Los prisioneros solo recibían alrededor del 10% de los paquetes enviados y los judíos casi ninguno. Theresienstadt. Desde el otoño de 1941, la pequeña plaza fuerte se transforma en campo de concentración. No es un campo de exterminio, pero la mayoría de las personas enviadas aquí tienen pocas oportunidades de sobrevivir. En un lugar que suele albergar a 7.000 checos, a veces se hacinan 60.000 personas, enfermas y ancianas. Con todo, algunos se alegran de haber acabado aquí.
como Trude Gutmann, que conoce aquí a su marido, Bertolt Simonson. Llegué a Theresienstadt después de estar encarcelada en aislamiento. Estuve en Theresienstadt 2 años y después me enviaron a Auschwitz. Entre estos dos infiernos, estar en Theresienstadt fue un alivio. Pese a todo el sufrimiento, al hambre y las epidemias, seguía siendo mucho mejor. En mayo de 1944, Himmler, jefe de las SS, permite una visita de la Cruz Roja. Los preparativos habían empezado en otoño del 43. Para que la ciudad no se viese atestada, deportan a 15.000 personas a Auschwitz. Se planea quién y qué debe ser visto a lo largo de una ruta bien organizada. Doris Schimmerlin está en Theresienstadt desde el 42. El anuncio de la visita de la Cruz Roja le da fuerzas. Adecentaron el lugar. Limpiaron las calles. Abrieron un café y lo arreglaron todo muy bien. Al principio no sabíamos qué pasaba, pero cuando nos enteramos de que venía la Cruz Roja, todos pensamos que quizá mejorarían las cosas. Una esperanza que Giri Costa ya no compartía. Su padre había escapado a Inglaterra. A su madre, su hermano y sus abuelos los habían deportado, como a él, a Theresienstadt. En los lugares donde repartíamos comida, no cambió nada. En el año 43 y 44, no vino ninguna delegación de la Cruz Roja porque lo que habrían visto no sería nada agradable. La comida que se servía era horrible. La mañana del 23 de junio del 44, la delegación de la Cruz Roja parte de Praga. Los prisioneros llevan levantados desde las 4 de la madrugada, barriendo las calles para los ilustres visitantes, que resultan no ser tan ilustres. La Cruz Roja envía al delegado Rosell. Su jefe tiene cosas más importantes que hacer. Él sabía que si nos invitaban a ir a un campo, no habría nada que ver. Sabía que podíamos esperar. Es una farsa. A las 11 de la mañana empieza la gira. El delegado de la Cruz Roja hace fotografías. La puesta en escena es perfecta. En su informe, Rosell dirá que ha visto un pueblo común y corriente. Un edificio, por ejemplo, se presenta como escuela, aunque a los niños no se les permite asistir a clase. El coro deja impresionado a Rosell, que insta al comandante del campo a no dejar que se desintegre. El coro permanecerá unido hasta la muerte. Sus miembros son gaseados juntos en Auschwitz. En un pabellón hecho para la ocasión, una orquesta toca en honor de Rosell. Al anochecer, Rosell regresa a Praga, y mientras goza de un banquete de celebración en el Palacio Chernin, la deprimente realidad de la vida normal regresa a Theresienstadt. Fue una gran decepción, porque no pasó nada. Las deportaciones continuaron como si la Cruz Roja nunca hubiese estado allí. En su informe para el comité, Rosell dice que Theresienstadt es un campo de destino definitivo. Alaba la excelente atención médica y la buena comida. Aún hoy sigue creyendo que Theresienstadt era un campo modelo en el que los judíos ricos privilegiados vivían tal y como describió. No, Theresienstadt nunca fue un campo auténtico, sino un campo modelo, un teatro. Theresienstadt era una pequeña ciudad fortificada, pero a los que estaban allí no los maltrataban y no se morían de hambre. Eso fue lo que yo vi.
De las 141.000 personas deportadas aquí, más de 30.000 mueren de hambre y enfermedades, y a casi 90.000 judíos los llevan a los campos de exterminio. También la madre de Doris Schimmerling muere allí. Cuando a su padre lo eligen para el traslado, Doris quiere ir con él. Había 4 o 5 oficiales de las SS de alto rango delante de los barracones y me preguntaron qué quería. Les dije que a mi padre iban a trasladarlo y que quería ir con él. Dijeron que no podía y yo dije, entonces me quedaré sola en Theresienstadt. Y ellos dijeron, se está bien solo en Theresienstadt. En aquel momento pensé que eran crueles, pero debo admitir que me salvaron la vida. A principios de julio del 44, Rosell escribe a sus anfitriones alemanes. He regresado a Praga con buenos recuerdos. Y es un placer decirles que a muchas personas les aliviará saber por nuestro informe que las condiciones de vida allí son satisfactorias. Rosell envía varias fotos que había hecho. Es un material de propaganda muy bienvenido. El destinatario felicita a Rosell por las fotografías y añade que le gustaría utilizarlas para refutar ante los extranjeros las supuestas atrocidades de Theresienstadt. Tras el éxito de la visita, a las SS se les ocurrió hacer una película de propaganda sobre Theresienstadt. A Doris Schimmerling le permiten aparecer disfrazada de pastora. Solo salían en ella personas con buen aspecto, que aún estaban fuertes y sanas. A los viejos y a los enfermos había que ocultarlos. Creo que a la gente le gustó trabajar en la película, porque era un cambio de la vida del gueto, que no era ni interesante ni divertida. Pero pocos consiguen ver la película terminada. El único grupo que la vio por entonces fue la segunda delegación de la Cruz Roja, que visitó Theresienstadt en abril de 1945. E incluso ellos dijeron que era demasiado propagandista. Creo que fue la única protesta verdadera que llegó a expresar la Cruz Roja. Los prisioneros le inventan un título sarcástico. El Führer le regala un pueblo a los judíos. La mayoría de esos niños ya no están vivos en abril del 45. El Comité Internacional de la Cruz Roja sabe que los traslados a Auschwitz continúan y calla. Incluso recibe una invitación de Himmler en mayo del 44 para visitar un campo del este. La Cruz Roja no acepta la invitación, lo cual asombra a los alemanes. Eichmann temía que Rosell, el delegado de la Cruz Roja, pidiese ver el lugar al que iban los que partían de Theresienstadt hacia el este. ¿A dónde los llevaban? Así que prepararon algo para el caso, creando un campo familiar en el propio Auschwitz, donde la gente vivía como en condiciones normales. Pero después, cuando Eichmann vio que la Cruz Roja no iría, porque nunca solicitaron la visita, a todas aquellas personas las mataron de inmediato, en la cámara de gas. En septiembre del 44, Rosell decide hacer una escapada a Auschwitz. Algunos prisioneros de guerra británicos le han contado que allí gasean a la gente en las duchas. Desde luego. Sabía que era un campo de exterminio. ¿Lo sabía? Sí. ¿Ya entonces?
Sí. Aún así, no pregunta por las cámaras de gas. En su lugar, charla distendidamente en la comandancia. Tenía las manos muy cuidadas. Me dio la impresión de que estaban muy orgullosos del trabajo que hacían allí. En la comandancia, le aseguran que los paquetes de ayuda son distribuidos y lo cree. En su informe comenta positivamente. Reiteramos de nuevo que creemos que todos los envíos para los prisioneros son entregados. Jiri Costa va en el último transporte de Theresienstadt a Auschwitz. Allí se encuentra un conocido. Un hombre se nos acercó y nos dijo en checo: ¿vosotros sois de Theresienstadt? Mira allí, a las columnas de humo negro. ¿Sabéis de qué es? Ni idea. De los crematorios, y enfrente están las cámaras de gas. Tenéis suerte, habéis sobrevivido, otros están muertos o muriéndose. Trude Gutmann llega a Auschwitz en el mismo tren que Costa. Solo conserva recuerdos de la llegada. Cuando uno siente dolor, se desmaya. Y creo que el subconsciente también puede desvanecerse. En verano del 44, los detalles del genocidio son conocidos. Ginebra tiene un informe de 2 prisioneros de un campo de concentración que logran escapar de Auschwitz. La prensa suiza informa constantemente del exterminio de los judíos húngaros. El Comité Internacional de la Cruz Roja al fin tiene que ceder a la presión pública. Tras pedir ayuda, el gobierno húngaro consigue detener las deportaciones. El comité envía al delegado Friedrich Born a Budapest, y este ya no se queda al margen, cuando en otoño del 44 los alemanes se hacen cargo ellos mismos de las deportaciones de los judíos restantes. El símbolo de la Cruz Roja en los orfelinatos salva la vida de miles de huérfanos judíos. Hay que distinguir entre los miembros del Comité de Ginebra y los delegados del Comité Internacional sobre el terreno. Ahí es donde ves que de verdad hubo compasión. Los delegados veían el sufrimiento humano todos los días, y cuando ves sufrir a la gente, resulta terrible no poder hacer nada para ayudar. No solo en Hungría, el Comité Internacional de la Cruz Roja también está presente en la capital de Eslovaquia. En otoño del 44 el comité envía un delegado a Bratislava. El dilema de George Dunant es que quiere ayudar a los judíos que sufren, pero debe atenerse al principio de imparcialidad. Das hat damals Herr Burkhardt in einer ganz kurzen Formel, wie ich glaube, sehr gut zusammengefasst, indem mir sagte, ja, also, jetzt gehen Sie vorwärts, aber geben Sie Acht, dass das Komitee Sie vielleicht nicht desavouieren muss. Cuando Dunant llega, la mayoría de los judíos eslovacos ya han sido deportados. La Cruz Roja eslovaca ya había pedido ayuda a Ginebra en el 42, sin resultado. Ahora, en otoño del 44, de los 90.000 judíos eslovacos solo quedan vivos unos 5.000. Entre los supervivientes están Bumi Lasar y sus hermanos. Sus padres no lo consiguieron. En 1942 recibimos una carta de nuestra madre. Todavía recuerdo exactamente lo que escribió. Decía: queridos míos, vamos de camino a Žilina. Žilina era un campo de concentración. Cuidaos mucho. Os queremos. Vuestros padres. Me quedé mirando la carta desesperado. No llevaba remitente y supe que mi hogar ya no existía.
Bumi Lazar vive bajo un nombre falso en Bratislava. Pertenece a la resistencia judía. La mayoría de los judíos se ocultan en los búnkeres, viviendo con temor a que los descubran. A cualquier escondite lo llamábamos búnker. Estuviese en casa de alguien o en otro lugar. Yo tenía un primo que estuvo escondido debajo de una cama en un dormitorio. Y después de la liberación no era capaz de hablar, porque no había hablado con nadie en todo aquel tiempo. Lassie Rotter no supo nada del resto de la familia durante mucho tiempo, y para sí mismo consigue documentación falsa y una nueva identidad. Desde la central de la Gestapo en el número 6 de la Edelgasse, el jefe de la unidad de asalto, Alois Brunner, persigue a todos los judíos que quedan en la ciudad. Todo el que acabe aquí puede darse por perdido. Había personas que estaban en un búnker 4, 5 o 6 semanas, pero tenían que cambiar de sitio, porque los alemanes registraban sin cesar las casas buscando a los judíos. Oías perfectamente cuando venían, porque nunca llegaban con sigilo. Subían por la escalera gritando bien claro: «Abran, Gestapo». Por la noche, Bumi Lazar se dedica a ir avisando a los judíos escondidos. Pero las personas de los búnkers también necesitan comida. Cuando Bumi se entera de la llegada de un delegado de la Cruz Roja, espera que lo ayude. Tras su segunda reunión, está seguro de que puede confiar en él. La segunda vez nos encontramos de nuevo en la calle, y él me dio dinero, todo lo que le pedía, me lo daba. Dunant entrega dinero ilegal de las organizaciones de ayuda judías, consciente de que Ginebra no lo ayudará si lo detienen los alemanes. En una ocasión fue a ver a Brunner queriendo ayudar a los judíos. Brunner le dijo: «Todo el que ayuda a los judíos huele mal». Entonces Dunant le preguntó: «¿Yo también huelo mal?» Y Brunner le dijo: «No demasiado». Dunant salva la vida a más de 1000 judíos en Bratislava. En Ginebra, ya nadie cree que Alemania pueda ganar la guerra. Al fin, el comité negocia con las SS para poder ayudar a los presos de los campos de concentración. Siguen muriendo miles a diario en los campos y en las marchas de la muerte. A unas semanas del fin de la guerra, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja hace un trato con la derrotada Alemania nazi. Karl Jakob Burkhardt consigue permiso de las SS para que los delegados de la Cruz Roja lleven ayuda a los campos de concentración. Y los delegados permanecerán allí para asegurarse de que la ayuda llega en efecto a los que la necesitan. El 26 de abril, Louis Hefliger parte para el campo de Mauthausen. Allí oye rumores de que las SS planean matar a todos los prisioneros que están vivos. Hefliger sabe que las tropas estadounidenses están cerca de allí. ¿Lograrán llegar a tiempo? Hefliger no se lo piensa dos veces y va en busca de los soldados. El 4 de mayo, los estadounidenses liberan Mauthausen. Louis Hefliger sabe que ha quebrantado las reglas y que Ginebra no lo apoyará. Tras la guerra, lo destituyen, según cree, por ese motivo. Desde el principio, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Mal, según las normas escritas. Pero era lo correcto desde el punto de vista humanitario. Después de la Segunda Guerra Mundial, los civiles quedarán protegidos por la legislación internacional. Es zu erneuern und der grausamen Wirklichkeit des modernen Krieges anzupassen, hat der Bundesrat eine internationale Konferenz nach Genf einberufen.
El 8 de diciembre de 1949 se firma una nueva Convención de Ginebra. Los reunidos deciden no aceptar a la organización de ayuda israelí Maguen David Adom en el seno de la Cruz Roja, una decisión no anulada hasta 2006, casi 60 años después. Tras la guerra, la Cruz Roja Internacional, como muchos otros, declara que no conocía la magnitud del genocidio judío. Hasta la década de 1990 el comité no admite sus errores, mucho después de la muerte de los responsables. Burkhardt, sucesor de Max Huber como presidente, impidió toda revisión de los actos del comité. Hoy se sabe, y hay pruebas, de que Karl Jacob Burkhardt, en los años 50, hurgó en el archivo del Comité Internacional y eliminó documentos que demostraban la política de la que hemos hablado en un sentido negativo. Tras la guerra, millones de refugiados están en marcha, víctimas del nazismo, gente sin hogar, desplazados. Pero los criminales nazis también quieren huir. Con nombres falsos, solicitan un pasaporte a la Cruz Roja Internacional de Génova. Entre ellos, Otto Pape, alias de Erich Priebke, autor de ejecuciones en masa en Italia. Ricardo Clement, alias de Adolf Eichmann, el organizador del exterminio de los judíos europeos. Y Helmut Gregor, alias de Josef Mengele, que seleccionaba prisioneros en Auschwitz para experimentos médicos. Desde Génova viajan a Argentina. A Buenos Aires le interesan mucho los conocimientos técnicos alemanes. Los argentinos hacen un trato con el jefe de la policía suiza, Heinrich Rothmund. El problema era que los nazis estaban en Alemania. No podían salir de allí, porque las autoridades estadounidenses o británicas que ocupaban Alemania no les daban un visado de salida. Así que los argentinos le dijeron a Rothmund que si les permitía pasar a aquellos nazis por la frontera suiza sin documentos, se los llevarían a Italia, y también se llevarían a alguno de los refugiados que tenían en Suiza. Rothmund les dijo que tenían refugiados a unos 9.000 supervivientes de los campos de concentración y que no los querían, sobre todo a los judíos. Pero los argentinos dijeron: a los judíos no nos los llevamos, pero sí a alguno de los otros. El trato posibilita la huida de muchos criminales de guerra. En la oficina de la Cruz Roja de Génova, tuvieron que percatarse de que los pasaportes solicitados no eran para víctimas de los nazis. La mayoría de los nazis son avalados por el padre Draganovic, un fascista bien conocido. La Cruz Roja alemana se concentra tras la guerra en la búsqueda de los soldados alemanes desaparecidos. Muchas familias no saben si los maridos, padres o abuelos están vivos. La Cruz Roja hace lo posible por averiguar su paradero. Las víctimas de los nazis deben acudir al Servicio de Localización Internacional, ubicado en Bad Arolsen. Los aliados ponen el servicio bajo la dirección de la Cruz Roja Internacional. Tras la guerra, todos los documentos confiscados relacionados con los crímenes nazis se traen aquí. Los expedientes de los campos, las listas de transporte y de los muertos, los carnés de los trabajadores forzados y demás información importante para los supervivientes y los parientes de las víctimas. Cada documento narra una historia y en muchos casos nadie sabe cómo terminan esas historias. Estos ficheros contienen datos de más de 17 millones de personas, todavía a la espera de que los analicen. Otra oportunidad perdida para el Comité Internacional de la Cruz Roja para ayudar a las víctimas. Hay miles de peticiones que llevan años de retraso. Muchos supervivientes del Holocausto han muerto sin conseguir respuestas. Ginebra nos enfrentó a la mala gestión del servicio de localización hasta el año 2006.
Al fin se abren cajones de cuyo contenido poco se sabe. Aparecen, por ejemplo, objetos personales que los prisioneros tuvieron que entregar cuando llegaron a un campo. Bumilasar vive en Israel. En el Jardín de los Justos del monumento al Holocausto, Yad Vashem, se han plantado árboles por los que tuvieron el valor de ayudar a los judíos y salvar vidas. Bumilasar no ha encontrado aquí a muchos miembros de la Cruz Roja. Otros tuvieron más valor. Ayudaron aunque no tenían obligación. Ayudaron porque era necesario y posible.